Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 3 de junio de 2020 y esto es La Contracrónica. Con algo de retraso sobre la fecha prevista, la Comisión Europea anunció la semana pasada su propuesta para crear un fondo de recuperación para la crisis desatada por la pandemia por la del COVID-19. El fondo en cuestión será, en principio, de 750.000 millones de euros, repartidos en medio billón, es decir, en 500.000 millones de euros en forma de transferencias directas y sin contrapartida, es decir, a fondo perdido, y luego otros 250.000 millones en forma de créditos blandos, entiendo, a muy bajo interés. Por su cuantía constituye, pues hoy por hoy, el mayor paquete de estímulo de la historia de la Unión Europea. Los dos países que más partido van a sacar de él son previsiblemente Italia y España. Solo a Italia le corresponden 81.000 millones en transferencias directas, lo de que no le van a pedir cuentas, y a España 77.000 millones, que se irán entregando, no de golpe, eso sí, desde a partir del año que viene, desde el año 2021 hasta el año 2024. El plan, pues, es eso mismo, es un plan que se encontrará con la previsible oposición de algunos países. Por eso digo que es un plan que todavía no está en firme. Probablemente se oponga Holanda, también seguramente lo haga Suecia, Dinamarca es posible, Austria, pero bueno, por ahora tiene el apoyo decidido del gobierno alemán, que es quien entre bambalinas y junto a Francia han parido la propuesta a lo largo de todo el mes de mayo. De modo que es muy probable que termine siendo aprobado de esta manera o algo muy parecido o algo similar, después de que le hayan practicado algunos ajustes cuando se hayan quejado los suecos o los austriacos. Algunos gobiernos, como el español, lo han recibido casi como si les hubiese tocado el gordo de la lotería. Pero lo cierto es que examinando el proyecto con un poco más de detalle, lo que comprobamos es que no será así. El dinero no será a fondo perdido en una buena parte, pero no será gratis et amore, vendrá condicionado un plan de reformas que tendrán que visar y autorizar en Bruselas, y no solo en Bruselas, sino también todos los gobiernos de la Unión Europea. Es decir, una especie de rescate encubierto, cuajado de condiciones, por supuesto, que no dará muchas alegrías. Con la crisis sanitaria entrando ya en su fase final, de hecho los desconfinamientos son la tónica hoy en la Unión Europea. En algunos países como Italia lo han concluido desde mañana mismo, desde hoy mismo, 3 de junio, Italia ya está completa, los italianos mejor dicho, ya están completamente libres de sus obligaciones para con el Estado, es decir, ya no tienen obligación ni de encerrarse en casa, ni apenas limitaciones, quedan algunas, pero bueno, son menores. La cuestión, como vimos hace 2 semanas, habían empezado y han terminado ya su fase de confinamiento. En España estamos ya prácticamente todo el país en la fase 2, con algunas excepciones, entre las que me incluyo, o por lo menos se incluye la Comunidad de Madrid, que está todavía en fase 1, pero bueno, entiendo que a lo largo de los próximos 15 días, pues entiendo que lo mismo me equivoco y los tienen en fase 1 en Madrid hasta el día del juicio final, lo dudo, pero bueno, el hecho es que a lo largo de este mes todo el país irá recuperando poco a poco la normalidad, así que la normalidad relativa, normalidad entre comillas, no vamos a recuperar lo que teníamos en febrero, pues hasta dentro de mucho tiempo. Esto todavía va a traer mucha cola y aún es posible que se produzca un rebrote en otoño, es decir, ya para el mes de septiembre u octubre, pero bueno, eso es simplemente una posibilidad, no podemos darlo por seguro. Entre tanto, todo lo que nos queda es cruzar los dedos y que si se produce ese rebrote en otoño, que eso no depende de nosotros, pues que nos pille al menos preparados y no como nos pilló en el mes de febrero o marzo. Bien, dejando a un lado la cuestión sanitaria, que como vemos va poco a poco no resolviéndose, pero sí extinguiéndose sola, la principal preocupación que tienen ahora mismo en Bruselas, con permiso del Brexit, que es una preocupación que ya cronificada, que arrastran desde el año 2016, es ver cómo enfrentan lo que ya tenemos encima. Cuando digo tenemos, en plural es que tenemos todos los países de la Unión Europea. De las 4 principales economías de la Unión, que son Alemania, Francia, Italia y España, 3 de ellas han quedado seriamente tocadas por el coronavirus. De España no hace falta que os lo recuerde, porque muchos de vosotros estáis aquí, sabéis cómo lo mal que está la cosa. Pero bueno, que en Italia tampoco está mucho mejor y en Francia tampoco. 3 de estos países, estos 3 países han sufrido un montón de casos y sobre todo un montón de víctimas mortales. Bueno, las he sumado a día de hoy por lo menos y son pues casi 90.000 personas. Sí, de 88.000 y pico.
oficiales, estoy hablando. En España, como bien sabemos, las oficiales son 27.000, algo más de 27.000, pero las no oficiales, las estimaciones que están haciendo algunos demógrafos rondan los 40 a 50.000. Pero bueno, esos son todavía cifras oficiosas. Supongo que algo similar estará sucediendo en Francia o en Italia. Y luego, respecto al número de casos declarados, de casos también oficiales, entre estos tres países, Francia, Italia y España, pues han sumado un montón, casi 1.000.000, es decir, 700 y pico mil. Los tres, como vemos, han padecido muy seriamente esta enfermedad, pues probablemente sean los tres países del mundo más castigados a la fecha de hoy por el coronavirus, y además sus ciudadanos hemos tenido que padecer confinamientos durísimos, y doy fe que ha sido durísimo, que está siendo durísimo el confinamiento en España, en Madrid concretamente, que han paralizado la economía pues durante casi 3 meses, más lo que te rondaré, Morena, porque esto no ha acabado todavía. El daño sanitario está, como ya digo, más o menos a la vista. Las cifras podemos ponerles peros, podemos sumarles unos cuantos más o restárselos, ya eso en función de cada uno, pero bueno, que el daño que ha proporcionado, un daño irreparable, por cierto, al menos en las víctimas mortales lo conocemos, lo mismo con el caso de los que han caído enfermos. En cambio, el económico todavía no está tan a la vista. Muchos creo que aún no saben, o no quieren saber, no lo sé, qué es lo que se nos viene encima, y es bastante grave. Pero vamos, empieza ya poco a poco a asomar la cabeza en forma de cierres de empresas, de desempleo, que empieza a ser galopante, por lo menos en España. Ayer vimos las cifras de desempleo, y bueno, y una contracción general de la actividad económica, que entre otras cosas, aparte de mandar a mucha gente a la calle, a quedarse sin empleo, pues ha secado la recaudación fiscal. Española, la del Estado español, la del francés y la del italiano. Los estados, no lo olvidemos, viven esencialmente, gastan lo que recaudan previamente. Es cierto que emiten deuda y demás, pero su principal fuente de financiación son sus propios ciudadanos, sus contribuyentes. En el momento en que estos ciudadanos se quedan en el paro o sus empresas cierran, pues automáticamente dejan de recaudar y se ven en problemas con problemas presupuestarios. A ver, no estamos hablando de pequeños países, no estamos hablando de Eslovenia, no estamos hablando de Chipre, no estamos hablando de Bulgaria, estamos hablando de la segunda, la tercera y la cuarta economías de la Unión, por lo que en Bruselas temen, con bastante razón, por cierto, que todo esto se vaya al garete el año próximo. Es decir, si no se hace nada, si no se aplican al menos unos paños calientes, que el año que viene, que 2021... se termine convirtiendo en una edición corregida y aumentada de 2011. 2011 es un año muy simbólico en la Unión Europea porque fue el punto álgido de la anterior crisis, cuando hasta el euro, recordémoslo, se tambaleó seriamente. Muchos en aquel entonces, yo lo recuerdo a la perfección, por aquella época yo hacía prensa económica, dudaban que el euro no que llegase al año 2020, muchos dudaban que llegase al año 2012. Había continuamente gurús financieros y monetarios que hablaban del final del euro como algo prácticamente inmediato. Al final el euro sobrevivió, también lo hizo la zona euro, lo hizo la Unión Europea. Uno de mis, como os he dicho muchas veces, uno de mis lemas, que es no siempre lo peor es cierto, no es algo que lo haya escogido de manera accidental, es algo que he escogido porque a lo largo de mi vida he ido comprobando una y otra vez que no siempre lo peor es cierto. En este caso, los que andaban diciendo en 2010-2011 que la Unión Europea desaparecía y el euro saltaba por los aires, pues se encontraron con que no fue así. Es decir, que lo peor no fue cierto a pesar de que fue realmente malo aquello peor. Lo que nos viene también va a ser malo, pero no tiene necesariamente por qué ser peor. Es decir, los que ahora vuelven con la misma historia, esto va a ser el fin, poco menos que nos vamos a liar a palos entre nosotros dentro de 6 meses, pues yo la verdad, permitidme dudarlo. Bien, pues en esa clave, la clave que os acabo de explicar brevemente, hay que entender el paquete de rescate que Ursula von der Leyen anunció la semana pasada. Es un auténtico dineral, como os he dicho antes, que son 750.000 millones de euros. Creo que no nos hacemos una idea. Bueno, coinciden en cantidad con lo que reservó el Banco Central Europeo y que, por cierto, ya está comprando deuda para adquirir deuda soberana de los países de la Unión Europea. Vamos, ayer mismo el Estado español le colocó 22.000 o 23.000 millones de euros con cargo a ese paquete de 750.000 millones de euros que se comprometió Christine Lagarde a comprar de manera por pura emergencia para que pudiesen, no tanto por el dinero en sí que también, sino para que la deuda de todos estos
países, especialmente Italia y España, no se encareciese demasiado en los mercados internacionales. Pero bueno, en este caso no se trata de un plan del Banco Central Europeo, sino de la Comisión. 750.000 millones de euros es muchísimo dinero. Claro, el problema es que tiene tantos ceros que no nos hacemos una idea general. Pero bueno, para eso mismo, para que nos hagamos una idea, es el equivalente aproximado al PIB de Holanda. Es uno de los países más ricos y productivos del mundo. Es decir, que es muchísimo dinero. Y muchos se preguntan, por lo tanto, ¿de dónde va a salir? Bien, esto es fácil de responder. Se va a financiar con deuda a largo plazo. Cuando digo a largo plazo es... Bueno, a larguísimo plazo. La idea es que se vaya devolviendo entre el año 2028 y el año 2058. Muchos de los que no sabemos, pero es bastante probable que von der Leyen, por la edad que tiene, pues a 2058 no llegue ya con vida, porque para entonces será, entiendo que centenaria. Pero bueno, yo toco madera para que siga viva, aunque ya no estará como presidenta de la Comisión. De cualquier manera, son muchísimos años. Con todo esto, con cargo a aportaciones futuras de los Estados miembros al presupuesto europeo. Es decir, que van a ir poquito a poquito reponiendo todo ese dinero después. Este por lo menos es el plan, ya veremos en lo que queda. La deuda como tal la contraerá la Unión Europea, es decir, se cargará a la Unión Europea y se endeudará la propia Unión Europea, y luego lo que harán, como ellos son los que se endeudan, pues es repartir el dinero según su parecer. Y aquí viene la siguiente pregunta. ¿Cuál es el parecer de la Unión Europea para repartir el dinero que acaba de pedir prestado? Porque esto va a ser, como ya os digo, dinero prestado. Bueno, pues su parecer ya lo han hecho público. Aquí tampoco hay mucho misterio. Recibirán más dinero quienes más golpeados hayan sido por la pandemia. Y a su vez que las economías más grandes, lógicamente. Es decir, que Eslovaquia recibirá menos dinero que España o que Italia. Porque digo Eslovaquia, como digo Hungría, es decir, países más pequeños que a su vez pues han tenido menos problemas con el coronavirus y con la crisis. En concreto, los que más recibirán son Italia, Francia y España. Los dos que más, Italia y España, al gobierno español le corresponden un total de 77.300 millones en forma de transferencias directas, que a fondo perdido, y luego otros 63.000 millones en forma de créditos. Es decir, un total de 140.000 millones. Es una cantidad que, caray, así de primeras, a los gitanos les va a tocar un poquito más, les va a tocar 172.000 millones, aunque también es cierto que es proporcional porque la economía italiana es más grande que la española. Bien, 140.000 millones, ¿cuánto dinero es? Pues eso es más o menos lo que el Estado español, quiero decir, destina a pensiones, a pago de pensiones cada año. Es decir, que si todo este dinero que les va a llegar, todavía no les ha llegado, no cantemos victoria, pues si todo este dinero lo destinasen así, a pagar pensiones, dijesen, bien, vale, nosotros todos los 140.000 millones, vamos a de tanto los que nos llegan de transferencia directa a fondo perdido como los que son créditos, vamos a destinarlos al pago de pensiones, bien, pues darían para un año. Nada más, para 2021, pongamos por caso, y ni siquiera llegaría del todo, porque el gasto en pensiones es un poco más, son 145.000 millones, o fueron 145.000 millones en el año 2019. Digo esto para que nos hagamos así una idea somera del inasumible coste de las pensiones de reparto actualmente. Esto ocasionó más preguntas todavía. De hecho, una vez respondidas las principales, apareció una en el firmamento, la gran pregunta, que se la hicieron muchos y creo que se la siguen haciendo todavía, y es al enterarse de esta lluvia de millones que iba a caer sobre ellos, sobre algunos gobiernos, sobre otros pues no caerá tanto, pero concretamente sobre el italiano y el español, fue ¿en qué se lo van a gastar? Claro, si va a caer tal cantidad de dinero, 140.000 millones solo para el gobierno español. Aquí estaba la pregunta, bien, te dan este dinerito, muy rico, por cierto, ¿y en qué te lo gastas? ¿Puedo decidir yo? ¿O el dinero vendrá condicionado? Esta era la pregunta, podemos llamarla la pregunta del millón. Evidentemente lo segundo, lo digo para resolver ya la pregunta en el acto. No podrán decidir ellos en qué se lo gastan a discreción suya. Tendrán que hacer previamente un plan, es decir, vendrá con condiciones. Es decir, nadie da dinero por las buenas, y esto yo creo que nos debe de quedar claro. Lo digo porque es que hay mucha gente que piensa que el dinero es gratis, y no es gratis en absoluto. Menos el contribuyente, que si damos dinero por las buenas, no por nada, bueno, por las buenas no, porque si no lo damos nos meten en la cárcel, pero el resto, todo, bueno,
y lo que nos pueda dar nuestro padre, la paga que nos da nuestro padre para poder salir por ahí ir al cine. El resto, todo el dinero que recibamos en nuestra vida siempre va a venir condicionado. Bien, estos 140.000 millones que va a recibir el gobierno español, o en general los 750.000 millones de euros que va a repartir von der Leyen, vienen con condiciones. Se entregarán a cambio de un plan muy detallado de reformas. Reformas dirigidas a poner en marcha de nuevo la economía. Es tal cual. Bueno, ellos le metieron algo de politiqués en la rueda de prensa de von der Leyen, venía a decir, no, pues reconstruirla, focalizándose en lo digital, bueno, bla, bla, bla. Es decir, que no piensan tirar el dinero, entre otras cosas, porque antes tienen que pedirlo prestado y la que se pone de garante es la propia Unión Europea, o mejor dicho, los propios países de la Unión Europea del futuro que tengan que hacer aportaciones para devolver todo esto. Porque aquí hay dos aproximaciones importantes, pero las dos muy distintas en cuanto a enfoque. Los hay que creen que frente a la crisis que enfrentamos, pues enfrentamos también una oportunidad de oro para hacer reformas en profundidad, aprovechando que la crisis ya ha puesto fuera de juego a quienes invirtieron mal su dinero. Las crisis tienen su punto positivo, no son deseables nunca, pero tienen su punto positivo. Es decir, antes de una crisis siempre hay un montón de inversiones mal asignadas, de empresas ruinosas que se mantienen, que ya andan sobre la cuerda floja y que, bueno, en el momento en que las cosas baja el río con un poquito más de agua, se las llevan y lo que queda después pues es un montón de recursos liberados para que otros los empleen en nuevos emprendimientos que estén más ajustados a la demanda y a la vez a la realidad. Bueno, ajustarse a la demanda y a la realidad es exactamente lo mismo. Es decir, que una empresa, y había unas cuantas, y sigue habiendo unas cuantas, que vivían enchufadas a las ayudas públicas, esas empresas no merecen otra cosa que quebrar, porque están sobreviviendo con oxígeno que le suministran los contribuyentes, no los clientes, y una empresa tiene que vivir de sus clientes, no de los contribuyentes. Bien, esta es una oportunidad dorada, como decía antes, para fijar prioridades y para salir refortalecidos del batacazo, sin necesidades de ingenierías ni nada por el estilo. Se aprovecha que las cosas han venido mal dadas y bien, todo este dinero pues se aplica en hacer, entre otras cosas, reformas estructurales dirigidas a hacer la economía europea más competitiva, más robusta, más abierta al mundo, bueno, y no solo, también a los tiempos actuales. Es decir, que si limpiamos el discurso de von der Leyen de politiqués y hablamos español común, pues sería eso mismo, que la economía europea pueda organizarse de manera espontánea, que es como se organiza la economía por regla general, y confiando en que los propios inversores vayan decidiendo dónde colocar su dinero y los empresarios hagan el resto, pues pueda empezar a competir en muchos sectores con China, con Japón o con los Estados Unidos de América. Bien, si ese dinero se emplease para navegar en esa dirección y sortearlo, pues con él los bajíos de los primeros meses, yo creo que sería un dinero bien aprovechado. Es mi opinión personal. Pero claro, los que creen lo que creo yo no somos los únicos, somos solo una parte. Los hay también que creen lo contrario, que creen que esta crisis es un punto de inflexión para que el Estado intervenga más aún, se meta más aún donde en principio no le corresponde, cronificando los problemas que ya traía la economía europea, que eran unos cuantos. Recordemos que a finales del año pasado estábamos hablando de una recesión, por supuesto, no de esta naturaleza de crisis tan profunda, pero sí de una recesión y de un ajuste. Es decir, que no estaba la economía europea en su mejor momento. Y lo que es peor, zombificando sectores enteros, que para eso los políticos se las ven estupendas siempre. Lo hacen siempre que pueden porque son incapaces de entender la naturaleza, o muchos de ellos, la naturaleza dinámica de la economía. Todo esto, por descontado, pues salpimentado por subsidios, rentas básicas y paquetes de estímulo aquí y allá. Esto sin hablar de lo que puede suceder después cuando al Estado y al gobierno le dejamos muchos recursos y mucho dinero, es que aparece automáticamente el fantasma de la corrupción, de los fondos que se distraen, de los amigos por aquí y por allá que quieren una ayuda, que quieren dinero para tal asunto que por supuesto no funciona nunca. Es decir, estoy hablando en el caso de que el dinero se emplee en lo que estos dicen, en que el Estado adopte una posición preponderante.
Por su naturaleza ideológica y sus propios hechos, es previsible que gobiernos como el español apuesten por la segunda vía, la que os acabo de relatar, la del pan para hoy y el hambre para mañana. Digo por su naturaleza ideológica y por lo que ya conocemos, no por nada. No es que yo tenga ningún tipo de sesgo hacia ellos. En este caso, se sesgan ellos mismos. Pero claro, no es tan sencillo como parece ir por la segunda vía. Antes de agarrar el dinero, todos los gobiernos, como os decía antes, tendrán que presentar un plan, ya os he dicho, un plan muy detallado, que tiene que ser aprobado primero por la Comisión, por supuesto, que es la que se va a endeudar, y luego visado y aprobado por el resto de países, por todos los gobiernos. Es decir, que ciertas alegrías, como las que está incurriendo ahora el gobierno español, pues no se las podrán permitir, porque la idea de la Comisión es que ese dinero se emplee no para gasto corriente, es decir, para abrir nuevas líneas de gasto, especialmente gasto improductivo, sino, por un lado, para tapar los agujeros, especialmente los agujeros fiscales que ha dejado el parón de actividad, y por otro, para realizar reformas estructurales. Esto más lo han dejado más o menos claro. Es decir, que antes de que llegue un solo euro a Madrid, alguno, lo digo por si alguno está esperando ya que caiga la lluvia y le caiga él en la cabeza, le dé un eurazo en la cabeza. Bueno, y en el caso de que esto salga adelante, porque ya os he dicho que esto es un plan, todavía falta que lo aprueben todos. Yo entiendo que suecos, holandeses o austriacos se opondrán y provocarán, seguro, modificaciones sobre el borrador inicial. Bueno, pues antes de que llegue un euro a Madrid, el gobierno tendrá que elaborar un plan de gasto e inversiones muy detallado que todos los gobiernos de Europa, el resto de gobiernos, tendrán que aprobar con su firma. Es decir, que hasta el último céntimo que se vaya a gastar en España lo tienen que aprobar en todas las cancillerías europeas. Vamos, que no quedará mucho espacio para misiones bolivarianas y el milagro de los panes y los peces que Pedro Sánchez y especialmente Pablo Iglesias están prometiendo continuamente y todos los días a su base electoral. Resumiendo, que el ajuste vendrá sí o sí. A no ser, claro está, que Pedro y Pablo se declaren en rebeldía, exijan el dinero por la cara y amenacen con romper la Unión Europea o romper el euro, como hace 5 años, en 2015, amagaron con hacer Alexis Tsipras y Yanis Varoufakis. Las consecuencias para el segundo, para Varoufakis, son bien conocidas por todos. En aquel momento, después de su apuesta tan arriesgada, salió del gobierno al tiempo que Tsipras agachó la cerviz y aplicó hasta la última coma del programa de ajuste que le exigía el Eurogrupo. Esto no estamos hablando de hace 50 años, sino de hace 5, hace bien poquito. A algo similar podríamos asistir en los próximos meses conforme la crisis económica vaya profundizándose, la recaudación fiscal siga hundida y los acreedores apremien. En ese punto, la crisis de gobierno, pues yo creo que está prácticamente garantizada y en ese punto también concluirá la carrera hacia ninguna parte en la que se metieron hace 3 meses. A partir de ahí, pues la verdad es que poco más se puede decir. A partir de ahí habitan los dragones. Nadie sabe realmente lo exigente que podrá llegar a ponerse Bruselas y hasta dónde apretarán los estados ahorradores como Holanda o Austria. Para eso aún faltan unos meses, pero lo que ya podemos tener claro es que no habrá nada, absolutamente nada gratis, tal y como muchos, con bastante ingenuidad, se imaginan. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con José, que está en Toronto, en Canadá, y que cuestiona lo siguiente sobre el tuit de Donald Trump. Nos hace un par de aportes muy interesantes. Y te quería hacer un comentario sobre el programa que transmitiste el lunes 1 de junio de 2020 relacionado al tuit de Donald Trump que menciona "When the looting starts, the shooting starts". Yo sé que enfocaste un poco el programa en el sentido de lo que tiene que ver con Twitter y la libertad de Twitter como empresa para eliminar o controlar los mensajes que están dentro de su plataforma, que lo entiendo bien, pero sin embargo creo que sí hace falta analizar un poco más el quote, la cita del presidente Trump, porque
y más viviendo aquí en Norteamérica, el problema es que la frase que él dijo se dijo en 1967 por el jefe de la policía de Miami, un señor que se llamaba Walter Headley, o que se llama, no sé si ha muerto. Y como tú bien mencionabas, 1967, años complicados donde hubo muchos incidentes de esta naturaleza, tanto en Detroit como en Los Ángeles. En Miami también hubo incidentes de la misma naturaleza con el jefe de la policía, que era bien sabido dentro de de ese lugar, que era una persona racista y con un profundo y público saber que estaba en contra de los grupos de raza negra y de la gente de raza negra. Fue él quien declaró y dijo: "When the looting starts, the shooting starts". El problema aquí es que hacer alusión a alguien que es abiertamente racista en Norteamérica y hacer una cita a esa persona es una forma de cierta forma, es una forma de coincidir con un pensamiento que aquí está prohibido. Aquí está prohibido, aquí se considera racista no solamente serlo, sino también apoyar o justificar a quien lo es. Eso de apoyar y justificar no necesariamente tiene que ser que activamente tú estés de acuerdo con ellos, sino que simplemente no estés en contra. Eso es muy el sentimiento americano en la forma de ver la política. Yo creo que en Europa es un poco más la política de que se te pone en una caja siempre y cuando apoyes una cosa en específico, pero no necesariamente cuando no la apoyas. En Norteamérica no importa lo que apoyas, sino que no tengas una clara posición de lo que estás en contra. Creo que eso se escapa del programa de lunes y sí me gustaría pues hacerte esa pequeña anotación. Saludos. Pues muchas gracias, José. Esa clave que me das la desconocía. Vamos, que no sabía que la frase tenía esa segunda lectura. Y esto la verdad es que me ayuda a entender mucho mejor todo el revuelo que el tuit en cuestión ha causado. El tema es que es curioso porque ni el Journal, ni el Times, ni ningún otro periódico de los que anduve consultando el fin de semana, pues, y leí bastante sobre el tema porque me interesaba, lo encontré esa clave que es la mar de sencilla. Quizá la dan por hecha y entienden que no hay ni que explicarla porque sus lectores ya la conocen. Bien, de haber conocido esa clave antes, pues habría afinado mi análisis, por supuesto. El conocimiento local es importante para interpretar y lo que me faltó en ese momento pues fue eso mismo, conocimiento local de este detalle que no es en absoluto intrascendente. La otra clave que nos das también es interesante, es decir, que tengas que señalizarte no tanto por afirmación como por negación. Es muy interesante, llevo un rato pensando en ello, no sé dónde estará el origen de eso, pero vamos, tiene toda la pinta de ser un resabio puritano frente al catolicismo. Estados Unidos, como bien sabes, la empezaron a colonizar pequeñas comunidades evangélicas allá por el siglo XVII, unidas todas por su rechazo no tanto al rey como a la Iglesia Católica. Pero vamos, muchas gracias, José, por lo que nos aportas, porque es la verdad, ya he dicho antes, interesante y sobre todo constructivo. Bien, seguimos, vamos ahora con Artemio de Canarias, que pregunta por el ingreso mínimo. Hola, buenas tardes, Fernando. Quería plantearte a ver si podías, por favor, hablar en el programa sobre el ingreso mínimo vital, porque me parece una cuestión bastante sensible. Yo creo que prácticamente todos estamos a favor de que se ayude a las familias que más lo necesitan. Yo creo que nadie podría decirte nada en contra. Y además, como Estado moderno, europeo, yo creo que deberíamos tener ya esta ayuda, como la tienen otros países, como en Alemania, que tienen ya, pues no sé de hace cuánto, pero de hace muchísimo tienen el Hartz-IV. Y aunque es poco, pues por lo menos en un momento de urgencia, pues te puede ayudar. y yo creo que es importante tenerlo y tener un sistema garantista que bueno, pues que nos dé la seguridad de que se filtre a todas aquellas personas que quieran tenerla y seguir trabajando a lo mejor en B, o que no lo necesitan realmente, sino que simplemente quieren tener un sueldo complementario a costa del erario público.
y distinguir a la gente que realmente lo necesita. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿O se va a hacer directamente? ¿Se va a hacer esto? O como se estaba escuchando hace unas semanas, no sé si viste los vídeos estos en donde aparecían eh, gente de otros países haciendo como una especie de llamamiento, ¿no? Para que todo el mundo viniera a España a vivir a costa de los subsidios y tal. No sé, yo a estos vídeos no les doy ninguna credibilidad, creo que atienden a motivos políticos y desconfiando un poquito de todo lo que circula, pues yo creo que no habría que hacerles mucho caso, ¿no? Pero tú... ¿Tú qué crees? ¿Realmente se va a utilizar el ingreso mínimo vital como arma política o atiende al programa político de la izquierda que quieren repartir la riqueza de la mejor manera posible? A mí esto me parecería correcto. Yo creo que los que lo necesitan, de verdad, debería asignárseles una ayuda. Y me gustaría preguntarte, pues, cómo es el sistema para designarlo, si es temporal o si es permanente, si tiene ciertas actualizaciones, si se revisa periódicamente. Por ejemplo, no sé cuáles son los criterios que se necesitarán. También circuló información sobre este punto en particular. Decían que prácticamente con un empadronamiento ya bastaba y que incluso sin tener un domicilio habitual, viviendo en una cueva o bajo un puente, pues te la podían dar, ¿no? Yo creo que todo esto no es cierto, pero me gustaría que tú nos aclararas, si puedes, sobre este punto. Y luego, en segundo lugar, sobre la motivación de la medida, ¿no? ¿Atiende a un criterio ideológico o es simplemente para captar una red clientelar y tener una masa o un músculo de votos mayor que te garantice la reelección en las próximas elecciones, ¿no? Yo creo que de ser así, podríamos implantar una medida que también he escuchado, no sé si es cierto, que se ha planteado en Dinamarca, en donde se dice que a todas aquellas personas que cobren un subsidio o una ayuda pública, pues se les suspende el derecho al voto, lo cual me parece extraño, porque bueno, el sufragio universal es una de las mayores conquistas, ¿no? Del hombre moderno, y me parece raro que esto sea así. Pero bueno, no sé si es verdad, si es mentira, y me parece que el tema, dada la sensibilidad, la importancia que tiene, pues habría que aclarar qué hay de verdad, qué hay de mentira y cómo se utiliza el tema desde un punto de vista político. Pues mira, Artemio, yo no tengo nada en contra de que se apruebe una ayuda de emergencia para individuos o para familias que se han encontrado en la ruina así de golpe y sin posibilidad inmediata de encontrar un empleo. A ver, una ayuda evidentemente condicionada a la búsqueda de un empleo, que sea algo temporal y que llegue a quien lo necesita. Eso por supuesto. De lo contrario, pues estarías convirtiendo a los receptores en una clientela política en toda regla y lo que es peor, estarías reduciéndolos a la condición de dependientes crónicos, lo cual pues tampoco está bien. Supongo que en el gobierno habrá quienes quieran esto último, pero no lo van a tener tan fácil, es decir, no van a tener con qué pagarlo, porque el dinero no pueden crearlo y tienen otros muchos gastos. Luego, como he explicado en el programa de hoy, lo que les va a llegar de la Unión Europea no va a ser para que gasten a discreción, o a su discreción por lo menos. Así que entiendo que tendrán que limitar mucho su alcance, el del ingreso mínimo, y priorizar a quien de verdad lo necesita. Pero bueno, aún no han explicado cómo van a distribuir su renta mínima. Bien, vamos ahora con Francisco, que nos habla del principio de Hanlon. Hola Fernando, como he visto que aplica la navaja de Ockham para las conspiraciones, creo que es bueno que conozcas la ley de Hanlon, que lo que dice es que no culpes a la maldad lo que puede ser explicado por la estupidez, es decir, que la mayoría de las veces no es que sean malos, sino que es que son idiotas, que es lo que tú sueles pensar, que es un poco la navaja de Ockham aplicado a este tipo de cosas, ¿no? Y luego está todavía la más completa navaja de Uffelman, que te he compartido con el vídeo, y que habla básicamente de que las conspiraciones son demasiado complejas y que, bueno, que la navaja de Ockham está en contra de las conspiraciones, porque básicamente, bueno, que la conspiración se explica por una sucesión de errores o de malentendidos o de estupideces.
Venga, un saludo y muchas gracias por tu programa. Pues sí, el principio de jalón es una regla fundamental que a menudo se olvida, por cierto. De hecho, cuando crees encontrarte frente a un malvado, probablemente se trata de un idiota. Es algo que yo no diré siempre, pero desde luego en mi vida adulta he tenido bastante claro. Antes de pensar que el tipo es malo, pienso que es bobo. Y por lo general suelo acertar. Respecto a lo de la navaja de Uffelman, pues esta no la conocía, pero vamos, he visto tu vídeo y efectivamente pues es tal cual, un método infalible para no caer en la conspiranoia, a la que ya sabes que yo tengo bastante alergia. Por cierto, y esto no se lo digo a Francisco, sino al resto de escuchas, Francisco tiene un canal en YouTube, en el que aparece él, en carne mortal, con una gorrilla dada la vuelta contándonos sus cosas. El canal en cuestión se llama El Polemista, así que ya lo estáis buscando, le echáis un vistazo y veréis cómo está muy bien. Bien, vamos ahora con Antonio, que se pregunta por el COVID en Barcelona y en Cataluña. Hola Fernando, quería enviar un mensaje para aportar a la contra y es un tema que es que no veo que se hable, no, o sea, en los medios ni me lo espero, pero en las redes sociales tampoco veo que la gente hable del tema. Y es que desde el principio de la pandemia, ahora que ya estamos mejor y ya ha pasado un poco las cosas y se puede hablar con más sustento, desde el principio de la pandemia, el gobierno lanzó toda su artillería política, por así decirlo, hacia la Comunidad de Madrid, Ayuso, y contra Almeida hicieron lo que tú dijiste de pepero bueno, pepero malo. O sea, fueron todos a por Ayuso, porque era la comunidad con más infectados, y era la del PP. Pero es que yo no he visto ni una noticia, ni una. Es que yo sigo la prensa todos los días y leo muchísimo Twitter y tal, y sigo tu programa, y es que no he visto ninguna noticia, te lo juro, que hable sobre, por ejemplo, Ada Colau, y que es la alcaldesa de la segunda ciudad más grande de España. Es que no he visto ninguna noticia. Es que no sé cómo la ha hecho, no sé si la ha hecho bien o la ha hecho mal, o lo ha hecho mejor o peor que Almeida. No tengo ni idea, porque es que no he visto, tampoco me he puesto a investigarlo, pero digo que no son noticias que saltan titulares como otros políticos. Y luego de la gestión de Cataluña y País Vasco, tampoco he visto yo nada. Alguna noticia suerte, pero nada. Vamos, tampoco hace falta decir por qué ocurre esto, porque sabemos quién son los socios del gobierno, pero es que me parece ya no escandaloso porque no te llama la atención, porque estamos acostumbrados, pero que nadie hable, no sé, me parece mínimo curioso. Bueno, al final la televisión en España, Antonio, sirve a quien sirve, o los grandes canales de televisión por lo menos, y es la televisión quien marca la agenda y sobre todo las prioridades informativas. En Cataluña, por lo que yo tengo entendido y he podido ver, la gestión de la crisis ha sido tan desastrosa como en el resto de España. Les pilló de sorpresa y actuaron tarde y mal. Es decir, exactamente lo mismo, muy parecido a lo que sucedió en prácticamente toda España. En el País Vasco, pues algo similar. Curiosamente, uno de los lugares de España donde mejor se ha gestionado esto es en Andalucía y Murcia. Luego muchos chistes de andaluces y murcianos, pero en esto nos han mojado la oreja a todos los demás. Bien, pues vamos a ir terminando ya. Vamos con Pizarro, que nos habla de los disturbios en Estados Unidos. Cuando los ciudadanos no son iguales en la letra de la ley, los agraviados no reconocen el imperio de la ley, ya que es tan solo una bota legal para titularlos. Cuando los ciudadanos son iguales en la letra de la ley, entonces subvertirla precisa muchas explicaciones para pretender justificarlo. La ley es justa, pero no se cumple. No hay que cambiar la ley, sino a quienes la aplican. Los modos se cambian saltándose la ley. Si la ley es justa, pero de hecho discrimina y es inevitable que discrimine, entonces lo justo es que la ley privilegie a los discriminados. Y así ya no es justa en la letra, pero sí en los hechos. En fin. En 1968 y hoy las cuestiones son las mismas. ¿Cómo cambiar las cosas? ¿Con sacrificio y desobediencia o con agresiones? Tener la letra de la ley como guía o cambiar la letra de la ley ante la violencia. Un gran saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos de la Contracrónica, terminamos el programa de hoy. Y ya sabéis, yo andaré por aquí mañana, así que espero encontraros al otro lado.